Bien chicos, hoy vamos a ver lo que es la masa molar. Nosotros vamos a definir como masa molar al número de gramos que va a ser exactamente igual a la masa atómica de dicho elemento. Esto pensando que estamos solo hablando de elementos. Entonces normalmente en tu tabla periódica recuerda que los elementos están representados en casillas a través de símbolos y dentro de cada casilla tú vas a encontrar dos numeritos. Un numerito entero que representa el número atómico y un numerito que puede estar en cualquier parte de la casilla, normalmente está en la parte superior derecha o en la parte inferior, y este numerito tiene puntos decimales. Ese numerito es la masa molar o la masa atómica de dicho elemento y es al que me voy a estar enfocando en este tema. Una vez que tú ubicas la masa atómica o masa molar de dicho elemento, nosotros podemos establecer la siguiente igualdad. Un mol de cualquier elemento va a ser exactamente igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos, que es algo que ya habíamos visto en el tema pasado, hablando de la relación entre el mol y el número de Avogadro. Pero ahora también podemos establecer que un mol es exactamente igual a la masa molar de dicho elemento, que es lo que tenemos representado en esta definición. Entonces, si yo en algún momento te digo, pésame exactamente un mol de carbono, lo que tú tendrías que hacer en la práctica es ir a la balanza y pesar 12 gramos de dicho elemento, porque un mol es igual a su masa molar y aquí nos dice que ese número de gramos debe ser exactamente igual a su masa atómica. Y entonces, de la misma manera, si yo te pidiera que peses 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, tú estarías pesando un mol de carbono y sería igual a pesar a 12.01 gramos de carbono. Entonces, si tú entiendes este concepto, vas a poder comprender el siguiente apartado, que es la masa molar de compuestos. Entonces, bien, si en algún momento te solicitan hacer cálculos de masa molar de elementos, lo único que tienes que hacer es buscar el elemento en la tabla periódica y ese numerito que viene con puntos decimales, esa va a ser su masa molar. Sin embargo, para expresar la masa molar, tú te puedes encontrar con dos tipos de definiciones. Cuando el profesor te pida que expreses la masa molar, ese dato va a estar expresado en unidades solamente de gramos. Si por el contrario te pide expresar el peso molecular, el dato va a estar expresado en unidades gramos sobre mol. Al final es el mismo dato, lo único que cambia sería las unidades con las cuales las vas a expresar. A diferencia de los elementos, los compuestos recordemos que va a ser la combinación de dos o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. Aquí lo único que tenemos que hacer es sumar la masa de cada uno de los elementos que están formando parte del compuesto y de esa manera vas a encontrar su masa molecular. Entonces vamos a trabajar con tres ejemplos muy sencillos de compuestos. El primero es fluoruro de sodio, carbonato de calcio y sulfato de aluminio. Entonces, si yo te pido calcular la masa del fluoruro de sodio, tú vas y buscas número 1 al sodio en la tabla periódica y normalmente tienes que recordar que para expresar la masa molar o el peso molecular usamos de 1 hasta 3 cifras significativas. Lo ideal es que tú redondees a números enteros para que no tengas problemas con los decimales. Entonces en la tabla periódica el sodio tiene un peso molecular o una masa molar de 23 y dentro de esta fórmula solo existe un sodio. Entonces lo multiplicamos por 1 y será 23 gramos hablando de masa molar. Y el flúor tiene una masa de 18.99, la redondaríamos a 19 y también existe un solo flúor en esta fórmula, entonces también por 1 y entonces 19. Finalmente lo que haces es hacer la suma de 23 más 19 y finalmente la masa molar de ese compuesto será de 42 gramos, que sería lo mismo si yo te pidiera que me dieras el peso molecular, solamente que ahora lo expresarías en gramos mol.
en gramos sobre mol. Ahora, para el segundo ejercicio, carbonato de calcio, vamos a ver qué tienes que hacer. Vamos a la tabla periódica, buscamos el calcio, tiene un peso de 40.07, dejémoslo en 40 gramos. ¿Ok? Solo existe un calcio dentro de la fórmula, entonces por 1, esto es igual a 40. En el caso del carbono, tiene un peso de 12 gramos, también existe solo 1 dentro de la fórmula. Y en el caso del oxígeno, tiene un peso molecular de 15.9, lo redondearemos a 16. Y en este caso del oxígeno tenemos 3 átomos dentro de la fórmula, entonces lo multiplicamos por 3. Y nuevamente procedemos a hacer la suma de todos los pesos y encontramos que el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos, perdón, la masa molar. Y si fuera peso molecular sería 100 gramos sobre mol. Ahora, si nos vamos al sulfato de aluminio, vas a hacer exactamente lo mismo. En el caso del aluminio, este pesa 26.9, lo redondearía a 27 y tenemos 2 átomos, entonces por 2 nos da 54 gramos. En el caso del azufre, date cuenta que existe un 3 que está afuera del paréntesis, por lo tanto este 3 multiplica a todo lo que está adentro, entonces 3 por 1, 3, tienes 3 azufres y cada azufre pesa 32 gramos. Y en el caso del oxígeno tienes 4 dentro del paréntesis por 3, 12, entonces recuerda que el peso del oxígeno es 16, entonces 16 por 12. Entonces 16 por 12 es 192 y la suma del peso del sulfato de aluminio es 342. ¿Ok? Entonces esto es lo que tienes que hacer al enfrentarte a ejercicios de cálculo de masa molar o de peso molecular. Espero que la clase te haya sido útil y nos vemos con el siguiente tema. Mucho éxito.